Vamos a hacer un repaso de la materia del examen. Empecemos por repasar el conjunto de los números naturales, el cual está formado por el 0, 1, 2, 3, 4. Es el conjunto con el cual contamos. Los 3 puntos significa infinito. Luego tenemos el conjunto de los números enteros, que está formado por los negativos, que vienen desde el infinito negativo, menos 3, menos 2, menos 1, el 0, que no es ni positivo ni negativo, y los positivos que están al lado derecho, y 3 puntitos que significa que se extiende hasta el infinito positivo. Luego tenemos el conjunto de los números racionales, que está formado por todas las fracciones, tal que los números que lo conforman son números enteros, pero el de abajo no puede ser cero. El de abajo, el b, el de abajo nunca va a ser cero. Este conjunto tiene decimales finitos, que son aquellos que terminan, y los decimales infinitos periódicos, que son los repetidos, como por ejemplo 0,33333 o 0,21, 21, 21, 21. Esos son los infinitos periódicos. Luego tenemos el conjunto de los irracionales, que está formado por los decimales infinitos no periódicos. No periódicos. Por ejemplo, tenemos la raíz de 2, que es un número cuya solución es 1,41 y otro montón de números acá que nunca se repiten en forma de periodo, por lo tanto es un número irracional. También tenemos los famosos como el número pi o el número e, que son números que se extienden infinitamente sus decimales sin ningún periodo que se repita. Ahora vamos a hacer un pequeño diagrama. Los números naturales forman parte de los números enteros o están contenidos en los enteros, y estos a su vez están contenidos en los racionales. Por otro lado tenemos los irracionales, que no tienen nada en común con los racionales, por lo tanto la intersección de los racionales y los irracionales es conjunto vacío, significa que no hay ningún número en común. Pero si yo los uno, se forma un nuevo conjunto llamado números reales, que son todos los números que conocemos hasta el momento. Todos son números reales. De acá se derivan los siguientes símbolos: pertenece y no pertenece, que son símbolos que se usan cuando hay un número y un conjunto. Por ejemplo, tenemos que el 3 es un número que pertenece a los números enteros. También el mismo 3 pertenece a los números naturales. El número 2 tercios es una fracción que ya está simplificada al máximo, por lo tanto pertenece a los números racionales. Y el número pi pertenece a los números irracionales. También podremos decir que el número raíz de 2 no pertenece a los números racionales, porque es un número irracional. Por otro lado, tenemos los símbolos de contenido y no contenido, o subconjunto y no subconjunto, que se utilizan cuando se habla de dos conjuntos. Por ejemplo, podemos ver que el conjunto de los naturales está contenido en los enteros, como pueden ver está dentro, pero al revés no, los enteros no están contenidos en los naturales, porque el número de los enteros es más grande que los naturales, por lo tanto no está contenido. Lo podríamos decir que el conjunto de los irracionales está contenido en los reales, pero los reales no están contenidos en los racionales, porque los reales es más grandes que los racionales. Ahora vamos a hablar del valor absoluto, que es la distancia que hay entre un número y cero. El valor absoluto de un número positivo da positivo, y el de un número negativo da positivo también, a menos que haya un menos fuera del valor absoluto. Si hay un menos aquí afuera, se convierte en negativa la respuesta. En este caso, si hubiera un menos aquí afuera, este menos cambia la respuesta. Luego tenemos el caso de los opuestos, que consiste nada más en cambiar los signos. El opuesto de 3 es menos 3. El opuesto de menos 8 va a ser 8. Nada más cambiar el signo.
La raíz sexta de menos 64, si lo hacemos en nuestra calculadora, nos da error. Eso significa que no es un número real, lo cual dejamos esto vacío. Luego, pi entre pi nos da el número 1. 1 es un número natural, entero y racional. 0 entre 9 nos da 0, por lo tanto es un número natural, entero y racional. 9 entre 0, esto nos da error, no existe, el de abajo nunca puede ser 0, queda en blanco porque no es un número real. Esto, si lo hacemos en calculadora y simplificado, nos da 1 positivo. Por lo tanto, es un número natural, entero y racional. 3,14 es el número pi con 3 puntitos, por lo tanto es un número irracional. Luego tenemos este, 1,52639887, no hay ningún patrón repetitivo, por lo tanto es un número irracional. Este, si lo hacemos en calculadora, nos da error, eso significa que queda en blanco, no es un número real. Estos dos son fracciones, ni siquiera necesitamos usar la calculadora. 7 onceavos y 11 séptimos son fracciones, las fracciones están en Q y no se pueden simplificar, por lo tanto solamente en Q, no son números enteros. Estas dos son raíces que si las hacemos en calculadora nos van a dar un montón de decimales, eso significa que son raíces irracionales. Esta tiene una trampita, 545870 y si usted se fija bien, a partir de acá se repite el periodo 45870, 45870, 45870, por lo tanto es un número racional porque hay un periodo. La que sigue, 0429, no hay ningún periodo, por lo tanto es irracional. Esta sí hay un periodo, 714285, y hasta ahí vuelve a repetir 714, es un racional porque se repite. Esta otra tiene trampilla también, vean que no hay puntitos, por lo tanto es finita. Al ser finita es racional, las racionales son, todas las finitas son racionales. 1, 2, 7, 4, 3 y 3 puntitos, no hay nada repetido, es irracional. 001, 001, 001, por lo tanto sería racional, y en esta es 2 unos, 3 unos y 4 unos. Como no hay un periodo definido, entonces sería irracional. Ahora vamos a hacer una operación con polinomios. Vamos a multiplicar x menos 5 por x a la 2 menos 3x menos 1. Esto es una operación que abarca multiplicación de monomios, suma y resta de monomios semejantes. O sea, con esta operación comprendemos la mayoría de los temas de álgebra. Empezamos multiplicando el primer término por los tres términos de la derecha. Y esto sería x a la 1 por x a la 2 daría x a la 3. X a la 1 por menos 3x daría menos 3x a la 2. Se suma 1 más 1, 2. Luego x a la 1 multiplicado por menos 1 da menos 1x. Ya hicimos la multiplicación del primero. Ahora vamos a hacer las tres multiplicaciones del segundo por los tres términos. Quedándome menos 5 por x a la 2 daría menos 5x a la 2. Menos 5 por menos 3, menos por menos da más, por lo tanto quedaría 15x. Y menos 5 por menos 1, menos por menos da más 5. Ahora lo que queda es buscar aquellos términos que sean semejantes. Por ejemplo, estos dos son semejantes y estos dos son semejantes. Los otros dos se bajan, el x a la 3 y el 5 se bajan porque no se pueden sumar con nadie. Luego hacemos los resultados. Menos 3 menos 5 daría menos 8. X a la 2 no se cambia el exponente. Y menos 1 más 15 daría 14 positivo. Entonces más 14x. Y ya tenemos entonces la expresión ya simplificada a su máximo. Ahora vamos a repasar las fórmulas notables. La primera fórmula notable, tenemos dos elementos elevados a la 2 con un más en medio. Tenemos que aprendernos que se coloca de esta forma. Primer paréntesis a la 2 más 2 veces el primero por el segundo más el segundo a la 2. En el caso de la segunda fórmula notable es muy similar a la primera, la única diferencia es que aquí hay un menos. Entonces acá va un menos. El resto de la fórmula queda igual con un más acá.
Y la tercera fórmula notable es cuando hay uno con más y uno con menos, quedándome el primero a la 2 y menos el segundo a la 2. Vamos a hacer un ejemplo para la primera fórmula notable. Ejemplo, 3x más 5y a la 2 a la 2. Ahora sí, primero colocamos los paréntesis tal como nos dice lo de arriba. El primero a la 2, dos veces el primero por el segundo más el segundo a la 2. Y lo completamos, los dos primeros paréntesis los completamos con el primer término, que es 3x, quedándome 3x acá y 3x acá. Luego, este 5y a la 2, que es el segundo término, lo completamos en los otros dos paréntesis, en el tercero y en el cuarto. Luego viene la parte de simplificar, que es la más fácil. 3 a la 2 es 9, x a la 2, ven, más, multiplicamos 2 por 3, 6, 6 por 5, 30, x a la 1 y y a la 2, como son letras diferentes, se colocan las letras, más 5 a la 2 es 5 por 5, 25, y a la, y aquí se multiplican 2 por 2, 4, por lo tanto queda y a la 4. Y así nos queda ya un ejemplo para la primera fórmula notable. Ahora vamos a hacer un ejemplo para la segunda fórmula notable. 5 menos 3y a la 3 elevado a la 2. Colocamos los paréntesis de la misma forma que viene acá. El primero a la 2, menos 2 por el primero por el segundo, más el segundo a la 2, y completamos con los valores. 5 iría en los dos primeros paréntesis y 3y a la 3 iría en los siguientes dos paréntesis. Luego simplificamos. 5 a la 2 da 25, luego 2 por 5, 10, por 3, 30, la y a la 3 se baja y simplificamos esta parte. 3 a la 2 da 9, y a la 3 por 2, 6, quedándome ya de esa forma. Ahora vamos a hacer un ejemplo para la tercera fórmula notable. Es más fácil todavía. Digamos que tenemos 5 menos 3y a la 2 por 5 más 3y a la 2. Notarán que hay uno con menos y uno con más. Colocamos los paréntesis en la misma posición que nos dice la fórmula, con un menos en medio, y los llenamos con lo siguiente. El 5 se llena en esta posición y el 3y a la 2 se llena en el segundo paréntesis. Luego simplificamos. 5 a la 2 da 25 y 3 a la 2, 3 por 3, 9, y a la 2 por 2, 4. Se pone el 4 y ya tenemos el ejemplo completado. Ahora vamos a hablar de las sucesiones o secuencias. Supongamos que les doy que hay una sucesión que tiene esta fórmula, menos 3 a la n. Y les voy a pedir que me averigüen los 5 primeros términos. Eso significa que tienen que cambiarme la n por el 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a empezar por el 1, quedándome menos 3 elevado a la 1, o sea, menos 3. Este sería el primer término. Luego, menos 3 elevado a la 2 daría 9 positivo porque menos por menos da más. Por lo tanto, este sería el segundo término. Luego tenemos menos 3 a la 3, que daría menos 27. Este sería el tercer término. Luego menos 3 a la 4, que daría 81 positivo. Este sería el cuarto término. Y luego menos 3 a la 5, que daría menos 243, que sería el quinto término. Y así tenemos los 5 primeros términos de la sucesión, cuya fórmula es menos 3 a la n. Por otro lado, si me dan los términos, por ejemplo, el 3, 7, 11, 15 y 19, etcétera, etcétera, y me piden la fórmula xn igual a, y lo que me están pidiendo es la fórmula para esta sucesión. Lo que debemos hacer es buscar si tienen la misma distancia entre los números. En este caso, entre 3 y 7 hay 4, entre 7 y 11 hay 4, entre 11 y 15 hay 4 y entre 15 y 19 hay 4. Entonces ya tenemos la primera parte de nuestra fórmula. 4 por n sería, porque las distancias son 4. Ahora tenemos que cambiar la n por el 1 para hacer la prueba, porque el primer término me tiene que dar 3. Entonces hacemos 4 por 1 da 4. ¿Qué tengo que hacerle a un 4 para que me dé 3? Restarle 1. Por lo tanto,
la fórmula es 4n menos 1. Eso se hace solo con el primer término. El resto lo hacemos probando los demás términos. Hagamos la prueba. 4 por 1, 4. Menos 1, 3. Correcto. Hagamos la prueba para el segundo término. 4 por 2, 8. 8 menos 1, 7. Correcto. Ahora hagamos la prueba para el tercer término. 4 por 3, 12. 12 menos 1, 11. Correcto. 4 por 4, 16. Menos 1, 15. Y 4 por 5, 20. Menos 1, 19. Ven, hacemos la prueba para los números. Vemos que la fórmula sí funciona. Entonces podemos ya asegurar que esa es nuestra fórmula buscada.